Hay historias que se cuentan en la oscuridad. En los rincones más profundos de Reddit, usuarios de todo el mundo han compartido experiencias escalofriantes que los han dejado marcados para siempre. Desde encuentros con lo paranormal hasta momentos en los que sintieron que algo los observaba en la oscuridad. Esta noche, apaga las luces y prepárate para adentrarte en lo desconocido. Después de escuchar estas historias, tal vez nunca vuelvas a sentirte solo, ni siquiera cuando lo estés realmente. Antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campanita para seguir escuchando relatos escalofriantes como los que vas a escuchar a continuación. Mi hija estuvo en coma durante meses debido a un traumatismo neurológico grave. Después de despertar y recibir el alta médica, nos trasladaron a un centro de rehabilitación, donde había alojamiento separado para los padres de los pacientes. Ella tenía 17 meses, y yo me quedaba dentro del centro tanto como podía durmiendo en sillas o donde fuera posible, siempre que el personal me lo permitiera. Sin embargo, había una enfermera encargada en particular que no permitía que los padres se quedaran, así que tenía que caminar hasta el alojamiento para padres y dormir allí por las noches. El alojamiento era un lugar viejo, al estilo de un dormitorio con unas 12 camas en total. Esa noche yo era el único padre que se quedó allí. No tenía mucho dinero, y la mayoría de los otros padres podían permitirse hoteles. A las 3 de la madrugada me despertó un ruido extraño a mi alrededor. Un inquietante sonido de rasguños que parecía venir de todas partes. Estaba por encima de mí, debajo de mí, frente a mí. Era extremadamente difícil identificar su origen, y la única luz provenía de un farol en la calle que iluminaba el suelo frente a las ventanas. Al final de las camas, directamente, frente a mi cama, una pequeña figura se levantó. Era una niña pequeña con cabello oscuro y un aspecto increíblemente frágil. Recuerdo que en ese instante supe que ella no era real, no estaba viva. Era una sensación inconfundible. No hubo ni un segundo en el que pensara que se trataba de una paciente que había llegado hasta allí por error. El lugar era un centro cerrado con seguridad. No había ninguna confusión, sabía perfectamente que no estaba mirando a una niña viva y respirando. Ella me miró fijamente durante lo que parecieron horas. Yo, en cambio, no podía ni hablar. Colocó su pequeña mano al pie de mi cama y de repente desapareció frente a mis ojos. No estaba dormido. Era fumador en aquel entonces, así que inmediatamente salí al área para fumadores y me encendí un cigarro, tratando de procesar lo que había pasado. Al principio lo descarté pensando que mi mente estaba estresada, pero mencioné el incidente a una enfermera de día con la que había desarrollado una amistad y, para mi sorpresa, me dijo que no era el primer padre que relataba esa historia. De hecho, me describió a la niña con exactitud sin que yo le mencionara ningún detalle sobre su apariencia. Han pasado casi 20 años desde entonces, y aún puedo recordarlo con absoluta claridad. Mi novia me contó una historia hace no mucho tiempo, aunque al principio no quería decírmela porque pensó que no le iba a creer. No entiendo por qué pensaría eso, ya que definitivamente le creo. Llevamos juntos 18 años. De todas formas, ella estaba sentada en la sala viendo televisión cuando de repente sintió una presencia. Miró a su lado y vio a un hombre sentado allí, en un sofá, con los pies apoyados sobre una de esas cajas bajas. No recuerdo cómo se llaman. Llevaba puesto un sombrero clásico, esos de copa alta. Lo curioso es que mi novia no tiene ni esa caja ni ese sofá en su casa. De hecho, era como si hubiera aparecido otros objetos en la sala. El hombre también la notó a ella. En el momento en que ambos se dieron cuenta el uno del otro, se hicieron una especie de sonrisa rara, como de ¿qué está pasando aquí? Y de repente, él desapareció.
Fue algo realmente extraño. Ella dice que parecía ser de otra época. Tal vez alguien que vivió en su casa antes que ella. Por su ropa y por su aspecto, definitivamente no parecía del futuro, sino del pasado. Sin embargo, no sintió como si fuera un fantasma. Más bien parecía algo como un desliz en el tiempo, donde por un momento ambos pudieron verse mutuamente porque el tiempo se rompió o tuvo un fallo que permitió que dos épocas diferentes se intersectaran, incluso interactuaron y se sonrieron. Personalmente, creo que este tipo de fenómeno podría explicar muchos de los supuestos avistamientos de fantasmas. Tal vez no estamos viendo espíritus o siendo embrujados, sino que estamos presenciando una grieta en el tiempo o un momento en el que otra realidad o época se filtra brevemente en la nuestra. Pero bueno, quién sabe. Lo que sí sé es que mi novia no mentiría ni es el tipo de persona que se imagina cosas como esa. Además, fue algo mutuo. Ambos se vieron, él también la notó y se dio cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Al igual que ella para él, mi novia probablemente fue la que apareció de la nada como un fantasma, y era la que no encajaba. Pero desde su perspectiva, él era el intruso o fantasma. A pesar de lo raro, ella dice que no fue aterrador, solo extremadamente extraño, como ¿qué acaba de pasar? Siempre he pensado que su casa tiene una vibra extraña, se lo he dicho varias veces, porque allí pasan cosas raras con frecuencia. Es además el único lugar donde he experimentado parálisis del sueño. Nunca me había pasado antes en mi vida, pero mientras viví con ella, me sucedió varias veces. No de manera constante, pero quizás cada 6 o 12 meses. Siempre había una presencia oscura involucrada, como si me estuviera sujetando. Desde que me mudé a mi apartamento hace una década, no he vuelto a experimentar nada de eso. Un poco de contexto. Cuando mi esposa era niña, sus padres y hermanos vivían con una de sus abuelas y su abuelo en la misma casa. Acabaron con la vida de su abuelo ahí en su habitación del segundo piso. Durante más de 20 años, esa habitación fue utilizada principalmente como bodega. Sus padres intentaron vender la casa varias veces, pero al ser un pueblo pequeño, todos conocían la historia y nadie la compraba. Así que decidieron quedarse años después. Mientras mi esposa y yo estábamos comprometidos, se llevó a cabo el juicio. Asistí para apoyar a su familia y vi las fotos de la escena. Esto es importante. Más adelante pasaron unos cuantos años más y ya teníamos 2 hijos. El mayor tenía 6 años. En este momento la familia de mi esposa no hablaba sobre ello, y nuestros hijos hasta el día de hoy no saben nada de lo ocurrido. Mi suegro decidió convertir la habitación del abuelo en un espacio de recreo para los nietos. Antes de una reunión familiar de varios días, colocó sacos de dormir y un televisor en la habitación. Aunque no nos gustó la idea, no dijimos nada, porque era un tema delicado. Además insistió que todos los nietos durmieran ahí juntos. Nosotros llegamos los primeros, y mi hijo entró solo a la habitación. Como es normal en esa edad, rara vez se quedaba quieto mucho tiempo. Después de un par de horas fui a revisarlo, y esta fue nuestra conversación. Durante todo el intercambio, él permaneció inmóvil y no apartaba la vista del televisor. «Oye, campeón, ¿todo bien aquí arriba?» «Sí, ok, ¿tengo que dormir aquí?» «No quiero porque no estoy solo». Cada pelo de mi cuerpo se erizó. «Bueno, estoy aquí contigo, ¿hay más con nosotros? ¿Son amables? ¿Son malos? ¿Es un adulto o un niño? ¿Son 2 adultos? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Te están mirando a ti? Nunca habías dicho algo así antes en la casa de los abuelos y has venido muchas veces. Ellos no salen de este cuarto y yo nunca había estado aquí antes, donde están ahora». Sin apartar la mirada del televisor, señaló la esquina donde terminaron con la vida de su bisabuelo y dijo: «Están ahí parados, no se mueven mucho». «Vale, campeón, no tienes que quedarte aquí», y salimos juntos de la habitación. Mi papá trabajaba en seguridad y yo seguí sus pasos. Después de que falleció, una noche me llamaron en mi día libre porque necesitaban a alguien para cubrir un sitio. Nunca había trabajado en ese lugar antes, pero acepté por las horas extra. Resultó ser uno de los sitios en los que mi papá solía trabajar.
Era alrededor de las 2 de la madrugada y estaba haciendo una ronda, cuando entré a uno de los edificios y creí ver a alguien moviéndose más adelante. A esa hora del edificio estaba cerrado, así que no debería haber nadie allí. Cerré la puerta en silencio detrás de mí y avancé con cuidado para verlo mejor. Al final del pasillo había un guardia de seguridad, lo cual era extraño porque yo era el único de turno esa noche. Me fijé en él y noté algo en su uniforme. Pertenecía a una empresa que ya no existía, la misma para la que trabajaba mi papá. Entonces lo noté. Era mi papá. Estaba allí aparentemente haciendo una ronda en el edificio que yo patrullaba. Lo observé mientras caminaba y en un momento se detuvo, me miró directamente como si pudiera verme. Sostuvo la mirada por unos 30 segundos y luego dobló la esquina. Corrí para alcanzarlo, pero ya no estaba. Han pasado casi 2 años desde esa noche y sigo convencido de que realmente lo que vi, no sé si fue un fantasma, si estaba sugestionado porque era uno de sus antiguos puestos y estaba emocionalmente afectado, o si de alguna manera el tiempo hizo un bucle y lo vi trabajando allí en el pasado. Desde entonces, cada vez que tengo un día libre y necesitan a alguien para cubrir ese sitio, me ofrezco, ya no por las horas extra, sino con la esperanza de que lo ocurrió esa primera vez vuelva a suceder. He cubierto ese puesto más de 20 veces desde aquel encuentro, pero no he vuelto a ver nada. Esto ocurrió hace unos 4 años. No fue la primera experiencia paranormal que tuvimos, pero sí la que más me asustó. Una noche, mi hijo de 2 años nos despertó a mi esposo y a mí. Se metió de manera repentina en nuestra cama. Yo no podía volver a dormir, así que decidí trabajar en un proyecto en mi sala de manualidades. Estuve allí unos 45 minutos cuando el monitor de las cámaras de seguridad comenzó a parpadear rápidamente. Cabe mencionar que estas cámaras no eran de sensor de movimiento, solo tenían transmisión continua. Las cámaras estaban colocadas en la sala y en la habitación de mi hijo. Me acerqué al monitor y lo tomé. De repente, hizo un ruido agudo y ensordecedor, como el acople de un micrófono. Sobresaltada, noté que por debajo el brillo en los bordes había dejado de parpadear. Miré la pantalla y vi a mi hijo de pie, inmóvil, como una estatua en el centro de la sala, mirando fijamente la pared. Con el monitor aún en la mano, me dirigí a la puerta y cuando volví a mirar el monitor, la cabeza de mi hijo giró y sus ojos se dirigieron directamente a la cámara en la esquina superior de la habitación. No tenía ninguna expresión en el rostro, absolutamente ninguna. Salí de la sala de manualidades a través de la pequeña cocina y el comedor y doblé la esquina hacia la sala. Estaba vacía. La puerta de nuestra habitación estaba al otro lado. Entré y vi que mi hijo seguía profundamente dormido, en la misma posición en la que lo había dejado. Mi esposo levantó la vista de su lector electrónico. Le pregunté si se había levantado y había ido a la sala y me dijo que no. Le pregunté si había ido al baño o a la cocina pensando que quizás nuestro hijo había intentado seguirlo, pero mi esposo juró que no había salido de la cama en toda la noche y que nuestro hijo había estado roncando tranquilamente todo el tiempo. Como dije antes, esta no fue la primera vez que vimos algo, pero siempre habían sido apariciones tan breves que no daban tiempo de asustarse o de procesarlo completamente. Esto fue diferente, no fue solo un vistazo, y sobre todo fue la expresión en el rostro de mi hijo lo que me heló la sangre. Esa mirada vacía, sin vida, cuando giró la cabeza hacia la cámara. Incluso ahora, mientras escribo esto, me dan escalofríos. Espero que os hayan gustado estos relatos perturbadores que han dejado algunos usuarios de Reddit. Y recordad que si os ha pasado algo parecido, podéis enviarlo al correo que dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias por seguir disfrutando juntos del terror. Buenas noches y que tengáis dulces pesadillas.